no solo está conmocionado este pequeño pueblo de poco más de 9.000 habitantes, sino que también está conmocionada toda la comarca del Valle del Guadalhorce. El informe preliminar de la autopsia concluye que la muerte llegó tras un golpe en la cabeza. David Rodríguez, cuéntanos. El informe preliminar de la autopsia ha revelado que el fallecimiento de Lucía se ha producido por muerte violenta por un traumatismo cráneoencefálico severo. Estos resultados apoyan la tesis de que la pequeña fue golpeada con dureza por un tren. Y es que hay que recordar que la niña apareció a 3 kilómetros de distancia de la estación de ferrocarril de Pizarra, justo en el punto de la vía en el que me encuentro. Por lo tanto, en estos momentos, la posibilidad que cobra más fuerza es que la niña se desorientó, anduvo durante varios kilómetros, se acurrucó junto a los raíles y fue golpeada por un tren. Aún así, no se descartan otras posibilidades. Con el informe preliminar de la autopsia parece que se impone la teoría del accidente por encima de cualquier otra cosa, porque fue a aparecer el cuerpo de Lucía a 3 kilómetros de donde desapareció y cada vecino expresó su opinión. Que una niña de 3 años no es lógico que tantos kilómetros pueda andar la niña. Ahí para ir por la vía, por ejemplo, es que son muchas curvas y son muchas cosas para que esa niña vaya sola. Los padres se derrumbaron al conocer la noticia. Habían denunciado su desaparición al perderla de vista cuando cenaban en la terraza de la cantina de la estación. Durante toda la noche la Guardia Civil, Policía Local y numerosos vecinos han participado en la búsqueda de la pequeña. Es una zona que bueno, hay hasta poco tránsito de vehículos y la verdad que bueno, que lo que menos uno se podía llegar a esperar es lo que ha sucedido y que esto haya terminado en la tragedia tan grande que ha terminado el pueblo de Pizarra. 3 municipios, Pizarra, Alaurín el Grande y Alhora, han decretado 3 días de luto. Seguimos en Andalucía porque Juana y sus hijos de 3 y 11 años siguen a estas horas en paradero desconocido. Se podrían enfrentar a un delito de desobediencia, aunque de momento no ha iniciada ninguna acción legal contra ella. Esta madre de Granada tenía que haber entregado ayer a sus hijos a su expareja, que fue condenada por malos tratos. La jueza que dictó la entrega de los hijos de Juana Rivas no abrirá de momento nuevas diligencias contra ella tras incumplir ayer su orden, pero mantiene vigente el auxilio para que Guardia Civil y Policía localicen a los menores y puedan volver a Italia con su padre, hasta ahora sin resultado. Si Juana no devuelve a los niños, puede incurrir en un delito. La eventualidad es la hipótesis de un posible delito de desobediencia o eventualmente un secuestro parental, si es que se los ha llevado sin la correspondiente autorización judicial. El abogado del padre ha anunciado acciones legales por 2 secuestros, el primero cuando se trajo a sus hijos desde Italia y el de ayer, e insiste en el daño que se les está causando a los pequeños. Precisamente protegerlos del maltrato que ella denuncia es el principal argumento de Juana para no entregarlos a su padre, condenado por violencia de género en 2009. Y nosotros no nos posicionamos ni con el derecho del padre ni con el derecho de la madre. Nos posicionamos para que alguien defienda los derechos de los niños, los escuche. La Junta de Andalucía le ha ofrecido asesoría jurídica y personarse a su favor en la causa. Pensión del régimen de visitas de sus hijos. Primero la asesinaron y luego la quemaron. Son los primeros datos que arroja la investigación sobre el cuerpo encontrado hoy en un parque de Sevilla. Es el de una mujer de 39 años calcinada desde la cintura hasta los pies. Los jardineros municipales la encontraron cuando intentaban sofocar las llamas en unos arbustos. Justo este jueves los Reyes han visitado las instalaciones del 016. En este servicio de atención telefónica, las víctimas de malos tratos encuentran todo tipo de asesoramiento, desde social a asistencial, pasando por el económico. Don Felipe y doña Leticia han conocido de primera mano el trabajo de estos profesionales que el año pasado recibieron más de 85.000 llamadas. En este servicio del 016 que han visitado los Reyes atienden cada día 700 llamadas de víctimas de violencia de género. 24 operadoras ofrecen información y asesoramiento jurídico a las mujeres de forma totalmente anónima, gratuita y confidencial. Un trabajo extraordinario que los Reyes les han querido agradecer. Estáis aquí 24 horas al día, 365 días al año, atendiendo a personas, a mujeres, la mayoría con una
enorme necesidad y preocupación y angustia. También agradeceros un servicio que la verdad que tiene que ser muy profesional, muy especializado y muy duro. Las llamadas de mujeres víctimas de la violencia de género han aumentado un 8% en lo que va de año y preocupa especialmente el acoso que sufren las mujeres más jóvenes a través de las nuevas tecnologías. Están siendo perseguidas por los medios y por las nuevas formas tecnológicas. Entonces sí que les ayudamos igualmente a que conozcan que eso es una situación de violencia de género. Esta visita se produce justo a la víspera de la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia machista. 11 heridos por intoxicación tras el incendio de esta tarde en la cocina de un piso de Alcobendas. 4 de ellos, además, han tenido que acudir a los hospitales de la zona. El siniestro pudo originarse en una sartén que se quedó en el fuego. Al final han salido al exterior las personas y hemos conseguido la extinción con éxito. 3 miembros de una familia al Hospital Ramón y Cajal con signos de intoxicación leve por humo y monóxido de carbono, y otra persona, un varón de 38 años, a la Infanta Sofía, con una intoxicación leve moderada. En el tiempo ya lo están notando, los mercurios están disparados en nuestra comunidad. No se extrañe, Madrid está en alerta amarilla por altas temperaturas. Elena Miñambres. Así es, Valentín. Avisos amarillos por lo menos por calor hasta la jornada dominical. Y es que las temperaturas se han disparado. Hoy ha hecho realmente calor, máximas en algunos puntos del interior de Madrid. Es el caso de Ciudad Universitaria, de 38 grados. También hoy se han alcanzado los 38 en Aranjuez. Y mañana, fíjense qué panorama, porque vamos a hablar de monotonía ambiental. Mucho sol en el cielo de Madrid y temperaturas como las que están viendo, moviéndose entre los 34 y 35 grados en puntos de la sierra y los 38 en el sur. Pero es que también de noche va a hacer calor. Después de los deportes lo analizamos con más detenimiento. Muchas de las nuevas contrataciones llegan del sector ladrillo. Vamos a ver enseguida las cifras del paro, que sigue dando muestras de su recuperación. En mayo el número de hipotecas subió más de un 9%, habiéndose firmado más de 29.000 préstamos. 1 de cada 6 operaciones se formalizó precisamente aquí en nuestra comunidad, en Madrid. Nuestra comunidad es la segunda en el ranking autonómico, prácticamente duplicando la media nacional con un crecimiento del 16%. Y se lo decíamos, hoy hemos conocido uno de los mejores datos de la encuesta de población activa de la historia. De abril a junio, en España hay casi 341.000 parados menos, lo que deja la cifra total por debajo de una barrera psicológica. La van a ver, la de los 4 millones de desempleados, algo que nuestro mercado laboral no vivía desde el último trimestre del año 2008, hace casi 9 años. Buenas cifras también para nuestra comunidad, con 39.000 parados menos y un total ligeramente por encima de los 435.000 desempleados. Esta EPA redonda llega además acompañada de una importante creación de empleo y una ocupación cerca de sus máximos históricos. Semana Santa y tirón del turismo han sido claves para reducir el desempleo en el primer trimestre de este año. Entre abril y junio el paro ha bajado en 340.700 personas, el mejor dato desde que existen estadísticas en nuestro país. El número de desempleados se sitúa por primera vez desde finales del 2008 por debajo de los 4 millones de personas. Son datos sin duda muy positivos. La tasa de paro en mínimos se reduce hasta el 17,22%, el nivel más bajo desde hace 9 años. En España seguimos teniendo cuestiones pendientes con la temporalidad. Por el lado del empleo se han creado 375.000 puestos de trabajo que permiten elevar el número de ocupados por encima de los 18.800.000 personas. En Madrid el paro se redujo en casi 39.000 personas, dejando la tasa de paro en el 13%. La más baja de los últimos 8 años y medio, y se sitúa 4 puntos por debajo de la media nacional. Los sindicatos advierten de la estacionalidad de estos datos. Lo que esconden esta bajada de desempleo es una también bajada de la calidad en el empleo. Recuerdan que hay todavía más de 1.277.000 hogares con todos sus miembros sin trabajo. Martillos y sierras radiales nos avisan de que el ritmo en la construcción sube un 20% en lo que va de año. Y eso se traduce en trabajo. Para Ángel, que lleva un mes en esta obra de Getafe. En la empresa en la que hemos entrado ya nos están esperando en otras obras, o sea que parece que poco a poco va subiendo.
Y también para Máximo, que ha vuelto a manejar una grúa cuando ya casi no le quedaba esperanza. En mi oficio de gruista no encontraba nada y se me agotó el paro, la ayuda, o sea, un poco difícil. Después del sector servicios, donde más ha caído el paro en el último trimestre es en la construcción, con 39.300 parados menos y una creación de empleo que afecta a 52.100 trabajadores. Si llegáramos a producir 150.000 viviendas al año a nivel nacional, se produciría un incremento de 500.000 puestos de trabajo fijos y sostenidos dedicados a la construcción de esas 150.000 viviendas. Cifras que quedarían lejos de las de 2007, en plena burbuja, cuando la construcción suponía más del 13% del empleo total. Mariano Rajoy ha destacado que este dato de paro es el mejor desde 1964, cuando empezó a elaborarse la EPA. El presidente del Gobierno ha entregado este mediodía las medallas al trabajo. Entre los galardonados, Pau Gasol, la nadadora paralímpica Teresa Perales o la periodista María Teresa Campos. El presidente, visiblemente satisfecho, pide que no se repitan los errores del pasado. Los datos a mí me han producido una enorme alegría, pero sobre todo me han dado un estímulo y gasolina para con todos mis colaboradores y con todos los españoles, que son los que crean empleo, podamos seguir haciendo frente a la crisis económica más dura que ha vivido España. Y tras la comparecencia como testigo de Rajoy en el juicio del caso Gürtel, el Partido Socialista y Podemos han pedido ya oficialmente un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para pedir explicaciones al presidente del Gobierno. Buscarán el apoyo de todos los grupos, pero Ciudadanos ya ha dicho que no apoyará esa comparecencia en pleno extraordinario. Quiere que lo haga en la comisión que investiga las finanzas del Partido Popular. Y la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid ha reprochado a Pablo Iglesias que apueste claramente por Íñigo Errejón como cabeza de lista para la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas. Lorena Ruiz Huerta dice que aún no ha decidido si ella misma se presentará como candidata para esas elecciones previstas para el año 2019, porque, dice, ahora no es el momento. Íñigo Errejón también se ha referido a este asunto. Que hemos hablado, pero estas cosas no... Yo creo que es un error hablar ahora de caras y hablar de candidaturas. Creo que lo que toca es que estemos todos unidos trabajando por fortalecer la organización, por construir la unidad popular y por tejer también alianzas con nuestros socios naturales. Queda mucho para eso, pero yo soy madrileño y eso significa que a mí me haría mucha ilusión tener un gobierno del cambio político que cuide más de los maestros y de los médicos, por ejemplo, que de los corruptos, o tener un gobierno que se dedique más a combatir la precariedad que a esconder documentos de la justicia. Y un día más tenemos que hablar de Cataluña. El Consejo de Estado avala que el Gobierno recurra a la reforma del reglamento del Parlamento catalán que permitirá amparar el referéndum del 1 de octubre. El Consejo cree que esta reforma vulnera el derecho de participación política. El Consejo de Estado dice que sí, que hay fundamentos jurídicos para recurrir la reforma del reglamento de la Cámara aprobada por Puigdemont. Que eso no se va a producir, que habrá respuesta del Gobierno. Una respuesta que podría hacer oficial el Gobierno de Rajoy en unas horas, tras el Consejo de Ministros. Ciudadanos y el Partido Popular en Cataluña recurrirán también esa reforma. Mientras, ante la Guardia Civil, más declaraciones por los preparativos del referéndum. Allí, el director general de comunicación del Gobierno, Jaume Clotet, al que los agentes han imputado por sus palabras. Otro testigo, el expresidente del Comité Ejecutivo del Pacto Nacional por el Referéndum, denuncia la forma de actuar del Estado. Utilització dels instruments de l'Estat i dels instruments del poder per perseguir la dissidència política de tot tipus. Interrogatorios que va a denunciar el gobierno catalán, dice que son abusivos. La CUP señala que esto le recuerda al pasado. És l'inici d'un estat d'excepció que es prepara per ser aplicat en el país. Añade que el gobierno prefiere la represión antes que el diálogo. Y el nuevo fiscal anticorrupción corrige a su antecesor en el cargo, a Manuel Moix. Alejandro Luzón mantiene a los fiscales que investigan el caso del 3% en Cataluña, anulando así el decreto por el que Moix decidió relevarlos. Esta trama, la del 3%, investiga a Convergencia Democrática de Cataluña por presuntamente cobrar a los empresarios mordidas o comisiones por la adjudicación de contratos públicos. Y una noticia de última hora de esta misma tarde: el hermano de Ignacio González ha salido de la prisión
de Soto del Real. El juez ha rebajado su fianza desde los 4 millones a los 200.000 euros. Pablo González ha reunido esa cantidad en pocas horas y ya está en libertad. En su auto, el magistrado ha justificado su decisión por motivos de salud. Cree además que ha disminuido el riesgo de fuga y también el de destrucción de pruebas. Muy pendientes también del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha acabado hace unos minutos aprobando el objetivo de déficit para todas las comunidades autónomas. Como les decíamos, ha acabado. Eva Rubio, cuéntanos, hace unos minutos. Exactamente, hace unos minutos. Ahora mismo comparece en rueda de prensa el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para contar esos detalles, esa aprobación de esos objetivos de déficit, el 0,4 para el 2018 y el 0,1 para el 2019. También el ministro anuncia que esta misma tarde Hacienda ha pedido un requerimiento a la Generalitat de Cataluña sobre el Fondo de Liquidez Autonómica. La Generalitat ha sido muy genérica, ha sido decir que es conocido quien está interviniendo, pero estamos hablando de requisitos formales en relación con garantizar que quienes tienen la responsabilidad de dar legalidad al gasto están garantizando desde esa responsabilidad que no hay gasto dedicado a actividad ilegal. Y en Venezuela son ya 3 los muertos cuando el país entra en la segunda jornada de protestas por la constituyente convocada por Nicolás Maduro en un entorno de creciente preocupación internacional. Venezuela en llamas. Esto va a ser guerra, una guerra civil, y eso no es lo que queremos. Ya hay hambre, hay demasiada hambre. Yo no le tengo miedo al gobierno. Al menos 3 personas han muerto ya en los disturbios solo en el primer día de protesta. El país vive este jueves su segunda jornada de paro generalizado. La oposición se opone a la convocatoria de Maduro de una asamblea constituyente por temer que así refuerce su poder. Un grupo de expresidentes iberoamericanos, entre ellos José María Aznar, ha pedido el freno internacional a los planes de Maduro. ¡Felicitaciones por esta sanción imperialista! La sanción por parte de Estados Unidos a 13 altos cargos del régimen, entre ellos el ministro de Educación, Elías Jawa, no parece frenar a Maduro. Su gobierno pide menos injerencia internacional. Al gobierno español le decimos siempre, queremos la mejor relación, pero en base al respeto, a no injerencia. El embajador ha pedido también a España que condene lo que ha calificado de terrorismo de la oposición. El país se ve abocado a una polarización extrema. Cerca de 50 heridos en nuevos disturbios en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Ocurren cuando miles de palestinos han acudido a rezar después de 11 días de protestas y tras retirar Israel las medidas especiales de seguridad. Fueron establecidas después del asesinato de 2 policías israelíes. Quédense con esta cara porque es el nuevo hombre más rico del mundo. Es el fundador y consejero delegado de Amazon, Jeff Bezos. Su fortuna supera los 77.000 millones de euros. El empresario estadounidense destrona así a Bill Gates al frente de la lista Forbes, aunque cierto es que el fundador de Microsoft ha cedido parte de su capital, de su fortuna, a obras caritativas. Un apunte más, Amancio Ortega sigue en el 3er puesto. Los colegios de médicos ponen en entredicho las conocidas como pseudoterapias. Creen que no solo estafan a los pacientes con supuestas propiedades curativas, sino que además, en algunos casos, pueden provocar la muerte. Por eso van a denunciar ante la Fiscalía General del Estado. Es el tema de hoy de nuestro Zoom de Telemadrid. La Organización Médica Colegial pondrá en manos de la Fiscalía General del Estado un extenso listado de páginas web que ofrecen terapias no científicas. El objetivo no puede ser otro que cerrar estas páginas web, porque son páginas sobre todo que tienen que ver con pseudoterapias muy peligrosas. Una chavala de 21 años que va a rechazar el tratamiento contra su cáncer lo ha rechazado porque le han hecho creer, mediante un curso de milagros, que es una de las corrientes de este estilo, que la mente crea la realidad y por tanto si ella cree que tiene cáncer, entonces será cuando tenga cáncer. Los pacientes con cáncer son uno de los colectivos de enfermos que más ansían captar los pseudoterapeutas que prometen curaciones falsas. Peligro hay en todo aquello que haga abandonar un tratamiento a un paciente. El que estén funcionando sobre todo en áreas tan sensibles para la salud de las personas como son las áreas oncológicas indica que es fruto de la desesperación. Remedios no ha tenido cáncer, pero también ha estado desesperada.
Padece fibromialgia y cayó en manos de un terapeuta que le aseguró que la sanaría con una novedosa técnica llamada bioresonancia. ¿Y esto qué es? Yo no te lo sé explicar. Remedios no lo sabe explicar porque su terapeuta tampoco se lo explicó a ella. Lo que sí le explicó es que el tratamiento costaba 3.000 euros. Esto tienes que pagarlo por adelantado, porque si no dejáis las terapias a media y luego decís que no funcionan. En el ámbito médico pues es una vergüenza. Dense cuenta que somos alrededor de 246.000 médicos colegiados en España y tenemos un pequeño porcentaje de médicos también que andan practicando estas pseudoterapias peligrosas. Hasta las 11 de la noche, el Reina Sofía amplía las horas de visita a la exposición temporal Piedad y Terror en Picasso, El Camino a Guernica. El museo abrirá sus puertas con este nuevo horario los viernes y sábados hasta que clausure la muestra el próximo 4 de septiembre. Hasta el momento han pasado por allí más de 500.000 de personas. La semana que viene llega a nuestra cartelera uno de los estrenos más esperados por los más pequeños y no tan pequeños. Es la 5ª entrega de Transformers y uno de esos robots capaces de adoptar diferentes formas está en pleno corazón de Madrid. Ana Castro, cuéntanos. Pues sí, Valentín, nos encontramos muy cerquita de las Cuatro Torres, apenas a unos metros de la estación de Chamartín. Estamos en el Autocine de Madrid, en un lugar donde en apenas media hora arranca aquí la gran premier de Transformers, El Último Caballero. Y además de un fotocall que justo atrás de mí, pues para los más famosos, para los más conocidos, la organización ha dispuesto otro ahí detrás, donde ya se están empezando a fotografiar los primeros invitados. Aquí tienen un enorme booster de 6 metros, esta figura del Transformer que ha sido diseñado por los estudiantes de la Escuela de Cine. Pero lo más novedoso es que además se encuentran estos dos personajes aquí con nosotros. Buenas noches, a tamaño real y además 2 piezas originales. Ellos van a estar dando la bienvenida durante todos estos minutos previos a la premier de la película que se estrena el próximo 4 de agosto en las salas de cine. Hoy, día de la premier, qué mejor manera de verlo que sobre las 4 ruedas. Este es el avance de Need for Speed Payback, la nueva versión del famoso juego de acción y conducción. En esta ocasión incorpora además un novedoso sistema de personalización de vehículos con el que descubrir vehículos antiguos y reconvertirlos en coches realmente competitivos. Nos va a tocar esperar para comprarlo hasta el 10 de noviembre. El compositor Tomás Marco estrena la versión de su concierto de ópera de El Tenorio. Será mañana en el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial. Nosotros nos hemos colado en uno de los últimos ensayos. Con cara de Telemadrid. ¿Y en Telemadrid cuándo saldremos? Hemos interrumpido el ensayo a 24 horas del estreno. Es la versión en concierto de Tenorio, una obra de este hombre, el compositor Tomás Marco, Premio Nacional de Música y Medalla de Oro de las Bellas Artes. Todo es una reflexión sobre el mito de Don Juan en pleno siglo XXI. Tenorio es un personaje machista, que eso no se lleva, ni mucho menos, ¿no? Pero al mismo tiempo se acaba convirtiendo en un mito y no es importante el Tenorio físico que existió o que no existió o que nos inventaron los poetas, sino lo que significa como posibilidad o de condena o de redención por amor. Compás 403. Se liman los últimos detalles de una obra que mañana se estrena en el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial. Seguro que les suena, es el clásico del grupo británico Radiohead. No Surprises pertenece a su álbum OK Computer Disco, que se publicó y que acaba de ser reeditado y que curiosamente se ha colocado en el puesto número 11 de los más vendidos en España. Justo cuando se editó, originalmente, eso fue hace 20 años, no subió más allá del puesto 42 en las listas oficiales de ventas españolas. Recuerden que mañana tenemos de nuevo una cita a las 8:30 y ahora les dejo en compañía de Juan Macueto y los deportes.